Si tienen sus Biblias, por favor, les invito a que las abran al Evangelio de Juan. Juan capítulo 6. En esta mañana vamos a estar viendo los versículos del 60 al 70. Juan capítulo 6. Muchas gracias, Peter y a Isaiah por acompañarnos en la adoración de esta mañana. Gracias, queridos hermanos. Juan capítulo 6. Vamos a estar leyendo los versículos 60 al 71. Juan capítulo 6. Entre los terminas de encontrar, en las últimas semanas hemos estado llevando a cabo una serie de mensajes aquí en el capítulo 6, en donde el Señor habla las palabras hermosas acerca de que Él es el pan de vida. Lo comenzamos ya hace varias semanas y Dios mediante terminaremos este precioso pasaje en esta mañana de los versículos 60 al 71. Versículo 60 comenzamos leyendo las palabras entonces. Al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que iba a entregar y era uno de los 12. Oremos antes de entrar las palabras de nuestro Señor. Señor, una vez más nos acercamos a ti antes de acercarnos a tu palabra, pidiéndote tu ayuda, que podamos, como oramos hace unos momentos, contemplar, ser santificados en la faz, mientras contemplamos la faz de Jesucristo en tu palabra. Señor, rogamos de que podamos ver, abre nuestros ojos, como decía el salmista en Salmo 119, abre nuestros ojos para ver maravillas de tu ley. Y con esa petición, Señor, rogamos nos asistas para vivir entonces vidas que te agraden y responder a la instrucción de tu palabra conforme a tu voluntad. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, me gustaría comenzar notando lo siguiente. A muchos de nosotros nos ha tocado escuchar palabras que, aunque necesitábamos oírlas, a menudo a veces nos resulta difícil de aceptar. Creo que muchos de ustedes, me atrevería a decir, se han encontrado en esa posición. Palabras que son necesarias, que las debemos de escuchar y que necesitamos oírlas y que no es tan fácil entenderlas sino aceptarlas. Y esto suele suceder cuando alguien, por ejemplo, nos confronta con una verdad que viene a corregir nuestro pecado. O a veces momentos en los que vienen palabras que necesitamos escuchar, que vienen a desafiar nuestra manera de pensar, o momentos en las que palabras nos llaman a cambiar.
Y nuevamente no es de que esas palabras sean difíciles de entender, lo difícil es a menudo aceptarlas, porque van contra de lo que naturalmente nosotros queremos o en contra de la forma en la que nosotros pensamos incluso. Nos desafían, vienen a ser desagradables. No tanto que sean difíciles de entenderlas nuevamente, sino de aceptarlas. Bueno, digo esto porque algo muy parecido entonces ocurre aquí en Juan capítulo 6, con las palabras de nuestro Señor. Después de escuchar el mensaje acerca de Jesús, de que Él es el pan de vida, ustedes se darán cuenta de que muchas personas tuvieron que decidir qué harían con las palabras de nuestro Señor. ¿Será que las abrazarían o será que les retaría y por ende entonces les sería difícil de aceptar? Así que aquí en nuestro pasaje, entonces en el capítulo 6, comenzando de los versículos 60 al 71, veremos las reacciones entonces que escucharon las personas de las palabras de Jesús y que entonces les tocó lidiar con estas palabras de nuestro Señor. Particularmente vamos a estar viendo la reacción que ahora los discípulos demostraron al escuchar las palabras de nuestro Señor. Y para muchos de ellos, aunque estaban escuchando las palabras de Jesús y las llegaron a entender a una inteligible lo que ellas representaban, sin embargo, les fueron difícil de aceptarlas. Así que con esto en mente, aquí en nuestro pasaje veremos dos verdades acerca de quienes oyen las palabras de Jesús. Y la primera es de que unos responden en rechazo de sus palabras, y lo veremos ahí de los versículos 60 primordialmente hasta el 66, pero luego veremos la respuesta de quienes sí abrazan su palabra, ahí en los versículos 67 al 71. Comenzando entonces con las palabras en el versículo 60, las primeras palabras de nuestra sección ahí en el versículo 60 nos lleva realmente de regreso a lo que ha estado ocurriendo hasta este punto. Usted recordará de que Jesús había estado tratando con los judíos, que habían mostrado interés en seguirle por causa de los milagros que ellos habían visto. Le habían seguido, estaban siguiendo. Y particularmente después de que Jesús hace el milagro de la multiplicación del pan y ellos participan de ese pan. Al día siguiente, después de que ellos son testigos del multiplicar, de la multiplicación de panes entonces que Jesús lleva a cabo, es de que ellos van de regreso allá con Jesús. Y nuevamente están buscando al Señor Jesús. Sin embargo, nuestro Señor, cuando ellos vienen de regreso, les reprende. Les reprende porque les señala, les deja saber que lo están buscando, no por el significado de las señales, ni porque entienden realmente ellas, sino porque sus estómagos fueron llenos, porque ellos habían comido pan y se habían saciado. Y luego Jesús les declara una verdad más profunda después de reprenderlo. Les dice que Él es el pan de vida y que en Él entonces se encuentra la vida eterna, algo que ellos realmente deberían de haber estado buscando. Y entendemos entonces, a la luz de lo que les dice, de que Él es el pan de vida, que realmente el verdadero llamado era de que ellos buscaran no el pan temporal como el maná del desierto, sino más bien el pan de vida eterna que solo se encuentra en Él y que Él las daría. Bueno, al final de estas palabras entonces que ha estado teniendo nuestro Señor y que les dice a quienes les estaban buscando, vimos después cuál fue la reacción de ellos, cuál fue la reacción de los judíos cuando se escuchan las palabras del Señor. Y la reacción de ellos fue de que murmuraron cuando Jesús les dice que Él es el pan de vida. Murmuraron por lo que Él dijo, y porque Él era el pan de vida, era necesario que comieran y que comieran su carne y bebieran su sangre para vida eterna. Murmuran ante estas y esa fue su reacción, y con esa murmuración rechazan sus palabras.
Y es aquí precisamente donde nos encontramos en esta mañana, porque a este punto hemos visto entonces la respuesta de los judíos ante las palabras de nuestro Señor, que vimos en los versículos anteriores, particularmente cuando les dice que es necesario comer de su carne y beber su sangre para vida eterna. Y lo vimos entonces desde los versículos 35 hasta 69. Y Juan ha presentado la reacción de ellos entonces. Pero ahora nos presenta la reacción que sus discípulos muestran al haber escuchado también las palabras de su maestro, de Jesús, a quienes ellos seguían. Ahora veremos la reacción de los propios discípulos del Señor Jesús. Y cuando hablamos acá de los discípulos entonces del Señor Jesús, no nos estamos refiriendo únicamente a los 12, sino a todo el grupo, aquellos que le seguían, no exclusivamente a los 12. Y el texto nos los deja claro que no solo eran los 12, porque como veremos en unos momentos, algunos de ellos dejan de seguirle después, mas no los 12. Digo yo nuevamente porque es importante acá, de que veremos la reacción de los discípulos de Jesús, porque saben, la forma en la que comienza el versículo 60 es precisamente con las palabras de que ellos también murmuraron contra Jesús, diciendo, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Ahí empezamos a ver la reacción de los discípulos de Jesús. No solo fue la murmuración de los judíos, sino que ahora de los discípulos del Señor. Y el resto del pasaje entonces se enfoca en por qué les fue dura de recibir la instrucción, aunque el mensaje no necesariamente fue difícil de entender. Y esto nos lleva entonces a la primera verdad en los versículos que empezamos a ver, en los versículos 60 al 66, comenzando en el versículo 60. Y es de que ahí vemos que ellos recibieron, al escuchar las palabras de Jesús, les resultó a ellos ser una dura doctrina. Dijo, esa enseñanza es dura. La idea de dura ahí no es de que sea muy difícil de entender, sino más bien representa el de que difícil de recibirlas. Y un par de cosas ahí rápidamente. Al ver el texto, vean ahí el versículo 60, lea ahí conmigo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Les resultó dura la enseñanza de Cristo. Y nuevamente ahí, ve ahí un par de observaciones rápidamente que vemos al observar las palabras de los discípulos, la respuesta en la que ellos dieron a Jesús por sus palabras. Primero, lo que es claro del texto es de que no solo fueron los judíos entonces quienes murmuraron de las palabras de Jesús, sino también muchos de sus discípulos terminaron murmurando. Ahí lo puede ver en el siguiente versículo, cuando el Señor le dice, sabiendo que en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto. Sus mismos discípulos también terminaron murmurando de las palabras del Señor. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús por las cuales murmuraron algunos de sus discípulos? Precisamente porque Él había dicho que Él era el pan de vida y que era necesario comer su carne y beber su sangre para obtener vida eterna, y que en ello, al hacer ello, se encuentra la vida eterna. ¿Y qué nos dice de la reacción de estos discípulos entonces acerca de su murmuración? Bueno, el que ellos llegaran a murmurar, hermanos, revela algo sumamente trágico en sus corazones. Y ustedes dirán, ¿qué fue esto? ¿Qué fue esto esta murmuración que hicieron los discípulos de Jesús ante sus palabras? ¿Qué muestra esto? Bueno, lo primero es que al murmurar ellos vienen a hacer lo mismo que los judíos hicieron en el versículo 41. Murmurar de Dios. De manera que cuando ellos murmuran ante las palabras de Jesús, realmente estuvieron murmurando delante de Dios contra Dios. Porque Cristo y las palabras de Cristo son las mismas palabras de Dios. Se quejaron contra Dios. Lo mismo incluso que hizo Israel en el desierto en Éxodo 16. Se quejaron.
Esta murmuración de Israel, ahí en Éxodo 16, entre otras cosas, fue una falta de confianza, un contentamiento con lo que Dios ya le había dado, con la provisión que ya habían recibido de parte de Dios al recibir el maná. Hermanos, como bien lo decíamos hace un par de semanas cuando mirábamos el versículo 41, el murmurar, el quejarse delante de Dios es ingratitud, es pecado. Y debemos de guardar nuestros corazones de no caer en el mismo error y en el mismo pecado. ¿Ha visto ustedes los niños cuando a veces se quejan y empiezan a quejarse? Y el papá dice, qué falta de agradecimiento por lo que no ves lo que has recibido. Entonces se quejaron ellos contra Dios. Entonces, y por esa razón, hermano, acá viene a ser el texto viene a recordarnos también de guardar nuestros corazones, de no caer en el mismo pecado que ellos. Y hermanos, hacemos ello, podemos llegar a quejarnos cuando nosotros nos quejamos por lo que no tenemos, o incluso por lo que sí tenemos. Cuando nos quejamos, esto ocurre cuando nos quejamos y no estamos contentos porque quizás usted quiere otra cosa o usted esperaba algo más. Algo según nuestro parecer, algo según su parecer, y como no lo obtuvo y como no luce como usted esperaba, entonces viene la queja y el desapruebo. Y así la queja puede venir por múltiples cosas y múltiples razones. Entonces, ¿cuál es lo que debemos de hacer en esos momentos en lugar de quejarnos? Dar gracias. Dar gracias. Primera Tesalonicenses 5:18 leemos, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Tú eres el soberano sobre todas las cosas, tú tienes cuidado de mí. Y si esta es la situación en la cual tú has ordenado en la cual yo esté, entonces más bien ayúdame a responder de una forma que te agrade. ¿Por qué? Porque la queja es algo que más bien caracteriza al incrédulo. Caracteriza al incrédulo. Y eso lo vemos en unos momentos. Vamos aquí de regreso a nuestro pasaje. Vemos que la queja de los discípulos no fue solo una actitud pecaminosa, sino que también fue una muestra de incredulidad. Las palabras que escucharon de Jesús sacó a la superficie más bien la incredulidad en sus corazones, al menos de corazones de muchos de los discípulos. Al escuchar las palabras del Señor, dijeron, dura es ello, pero realmente vino a demostrar algo que estaba en sus corazones. Realmente su reacción ante las palabras de Jesús, de muchos de esos discípulos, muestra que al escuchar las palabras, realmente ellos no pudieron percibirlas o escuchar las palabras de Jesús como palabras de vida. Ni siquiera la pudieron aprobar, como Pedro en unos momentos en el versículo 68 prueba las palabras de nuestro Señor y las ve precisamente por las que son. Pedro dice, tus palabras dan vida. Sus palabras son palabras de vida eterna. Pero ellos en su reacción al escuchar las palabras de Jesús murmuraron, es decir, desaprobaron, se quejaron por las palabras dichas por el Maestro. ¿Y de dónde vino esta queja? Bueno, del hecho de que ellos, como alguien lo dijo, y cito, estaban midiendo a Jesús según sus propias expectativas, y al hacer esto quedaron desilusionados. Ellos deseaban un Mesías según sus propias expectativas, y para quienes profesan seguir a Jesús entonces y murmuran de sus palabras, la situación viene a ser decisiva. Porque si la murmuración no da paso a la confesión y al arrepentimiento, el resultado será apartarse de Jesús. Cuando hay murmuración y no hay un arrepentimiento, eventualmente esto puede llegar al apartarse completamente del Señor. Y eso es lo que vemos en el versículo 66, incluso con algunos de sus discípulos, al escuchar de ello, dejaron de seguirle. Los discípulos entonces, algunos de ellos escucharon las palabras del Señor y rechazaron la enseñanza de Jesús.
No hubo arrepentimiento y finalmente lo llevó a apartarse del Señor y apostataron de la fe. Y tristemente, hermanos, esto continúa hasta el día de hoy. Usted lo sabe también. El Evangelio, las palabras de nuestro Señor, sigue provocando desaprobación y rechazo en el corazón de muchas personas. No es bien recibido, no las aceptan. Pero lo quizás lo más triste en algunos casos es ver a personas que esto suceda en aquellos que muestran interés por Cristo por un tiempo hasta que se enfrentan con una doctrina difícil, no tanto difícil de entender intelectualmente, sino difícil de aceptar en el corazón del pecador. Cuando esto ocurre, entonces paran de seguir al Señor. Pierden el interés que en algún momento ellos habían demostrado. Alguna de estas doctrinas que a muchos se les hace difícil, por ejemplo, a muchos se les hace difícil aceptar la salvación, que la salvación es solamente por la gracia, sin ninguna obra humana. O otros rechazan la verdad de que Cristo es el eterno Hijo de Dios y que siendo la segunda persona de la Trinidad se hizo carne, no meramente un hombre, sino Dios hecho hombre, y tomó humanidad sobre sí. Y tropiezan con esta verdad. Otros tropiezan con otras verdades. Es difícil, no tanto nuevamente de comprender, sino de aceptar. Y aquí nos referimos cuando empiezan a lidiar con el problema del mal en el mundo. Este tema a menudo se presenta de forma como una pregunta o como un reclamo. Bueno, si Dios es bueno, ¿por qué ocurren cosas malas? Y al ver entonces desde la palabra de Dios, cuando escuchan una respuesta de que Dios, siendo soberano, omnisciente, ha permitido e incluso decretado que el mal ocurra dentro de sus santos propósitos, sin que Él sea el autor del pecado, ni culpable de, pues algunos no logran ellos aceptar esta realidad y terminan negando la fe cristiana y apartándose de Él, de Cristo completamente. Y hermanos, eso no solo lo vemos en aquellos en los cuales se apartan completamente de la fe, también incluso entre hermanos, entre creyentes. Y aquí eso es importante para nosotros, queridos hermanos. Hay verdades que pueden resultarle difícil a algunos de nosotros aceptar. Nuevamente, no tanto por falta de comprensión, de que no llegamos a entender lo que representan las palabras que estamos siendo instruidas, sino por la resistencia del corazón de quererlas aceptar. Y a veces se les hace difícil aceptar verdades bíblicas, quizás porque no se conforman a las tradiciones de las cuales algunos de ellos vienen, o porque no se conforman según la manera de pensar con la que ellos se criaron o se han crecido. Y como no se conforman las enseñanzas de la palabra del Señor a su manera de pensar, entonces dicen, no, esto no es así. De hecho, en este capítulo 6 encontramos varias de estas verdades que pueden ser difíciles y han sido comúnmente difíciles de aceptar para muchos creyentes incluso. Nuevamente, no por falta de la claridad en la enseñanza de la palabra de Dios, sino por la lucha interna del hombre para someterse a la palabra de Dios. Y aquí un ejemplo de alguna de estas verdades en las cuales nos estamos refiriendo, que para muchos les cuesta difícil de aceptar. Es, por ejemplo, la doctrina que vemos claramente aquí en el capítulo 6, de que nadie puede venir a Cristo si el Padre no se lo permite. Y esto resalta la verdad de que la salvación es completamente la obra de Dios, sin depender de la voluntad ni de los méritos del ser humano, como lo vemos ahí en el versículo 44. A muchos les resulta difícil, pero Dios claramente lo dice en su palabra, de que aquellos que vienen a Cristo, aquellos que nacen de nuevo, nacen no de la voluntad del hombre, como dice Juan en el capítulo 1, versículo 13, sino la voluntad de Dios. A otros se les dificulta aceptar, por ejemplo, también la perseverancia de los santos, lo cual está en el centro del debate sobre si el creyente puede o no perder su salvación. Sin embargo, a la luz de las palabras de nuestro Señor, que vemos aquí en el capítulo 6 también, vemos claramente que la salvación del creyente está asegurada y no la pierde porque depende de la obra de Cristo. Versículo 39, los que el Padre me dé, a ninguno de ellos perderé.
Cristo no perderá ninguno de los que el Padre le ha dado. Pero nuevamente, para algunos esto puede resultar difícil de abrazar en su totalidad. ¿Por qué? Porque confronta la inclinación natural de depender de nosotros mismos. O no es conforme a yo me crecí. Pero si está en la palabra del Señor, debemos de tomar la actitud de someternos a ella. Entonces les suele difícil a algunos aceptar, porque no se conforman a sus estándares de opinión, del corazón, de manera de pensar. Como alguien bien lo dijo, cada una de estas verdades, queridos hermanos, iban en contra de la forma normal de pensar de quienes vivían en la época de Cristo incluso. Y también va en contra de la forma normal de pensar hoy en día. Escucha esto. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ajustar nuestras opiniones a las enseñanzas de Cristo? ¿O perseveraremos en el error? Debemos ser como los buenos bereanos, creo en Hechos capítulo 17, al escuchar las palabras de Pablo, dijeron, escudriñaron las palabras y esto era así. Y el punto entonces, hermanos, es que nuestro entendimiento de la palabra de Dios debe de ser corregido y moldeado por la palabra de Dios y pedirle al Señor que nos ayude a no evaluar los asuntos espirituales según la medida de nuestro entendimiento. La razón es para que no nos encontremos entonces en un lugar siendo tentados precisamente a murmurar de la palabra de Dios o contra Dios y su palabra. Bueno, yendo de regreso a nuestro pasaje, lo siguiente que encontramos aquí en nuestro pasaje es la respuesta de nuestro Señor ante la murmuración de los discípulos, algunos de ellos al menos. Y lo vemos ahí comenzando en el versículo 61. Pero Jesús, dice el versículo 61, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Esto los escandaliza? Es decir, la murmuración de sus discípulos no le toma por sorpresa a nuestro Señor. Porque Él conoce lo que está en los corazones de quienes eran los que creían o los que habrían de creer, y como lo indica en el versículo 64, los que no. Pero también anteriormente, el apóstol Juan nos lo mostró en el capítulo 2, versículo 24, que Jesús conocía lo que había en los corazones del hombre. Y entonces ante las murmuraciones que ellos muestran, algunos de sus discípulos, por las palabras, el Señor les dice, ¿esto les escandaliza? Literalmente, ¿esto les ofende? Es decir, el mensaje que Él era el pan de vida y que era necesario de que todo hombre coma de su carne y beba de su sangre para vida eterna, ¿esto les causa ofensa? Y en el versículo 62 pregunta entonces, pues ¿qué si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? Y aunque no sabemos con exactitud las implicaciones de las palabras que acaba de decir ahí en esa pregunta, pero parece ser que Él estuviera diciendo, bueno, si estas palabras les ofenden, ¿qué si me vieran ascender de donde yo estaba antes? En otras palabras, si ustedes pudieran ver con sus propios ojos, literalmente para poder contemplar donde yo estaba antes, entonces se escandalizarían aún más. Creo esa es la idea ahí. Bueno, después en el versículo 63 nuestro Señor continúa diciendo a los discípulos, quienes murmuraron de sus palabras, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Y aquí hay varias verdades, queridos hermanos, en lo que quiero que observemos juntos en lo que Él acaba de decir. Primero, creo que para apreciar lo que acaba de decir nuestro Señor, es necesario no perder de vista el contexto entonces en las que les está diciendo. En lo personal, creo que el Señor está dando una respuesta poderosa, hermosa, a los discípulos a la luz de su murmuración. Está dándole una respuesta a los discípulos que murmuraron contra sus palabras. Palabras que, por cierto, tienen que ver con el significado espiritual acerca de que Él es el pan de vida que descendió del cielo. El significado acerca de que
sobre cómo el pan que Él daría por la vida del mundo es su carne. Y 3, culminando con sus palabras acerca de la necesidad de comer su carne y beber su sangre para vida eterna. Y la idea es esta: ver estas palabras. Creo que la lección aquí es esta, la respuesta. Ver las palabras, tomar las palabras del Señor Jesús meramente en lo material, meramente en lo carnal, si pudiéramos decir así, sin verlas a la luz de lo espiritual, no aprovecharía para nada, porque perderían su verdadero significado. Creo que es el punto acá del pasaje. F. Bruce lo resume esta de una forma clara usando las siguientes palabras, y cito: intentar tomar las palabras de Jesús, de nuestro Señor, en un sentido material, sin procurar penetrar más allá de su significado superficial, es perder su intención. Comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre debe entenderse como una actitud y actividad del ámbito espiritual. Comer alimento material no puede impartir vida espiritual. Y esto quedaba evidente por el hecho de que los israelitas que comieron el maná aún así murieron. La distinción entre espíritu y carne es tan marcada aquí como lo es en la conversación con Nicodemo, cuando Jesús le habló a Nicodemo de la necesidad de nacer de nuevo, de forma espiritual y no físicamente hablando. Una manera de alimentarse, dice Bruce, entonces, de Cristo es atesorar y obedecer sus palabras. Ellas son alimento espiritual y vivificante. En el Antiguo Testamento, Jeremías encontró que las palabras de Dios tenían esta propiedad espiritual y dijo en el capítulo 15, versículo 16: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Y entonces acá Jesús, dice Bruce, atribuye sus propias palabras lo que Jeremías atribuye a las palabras de Dios. Creer en las palabras de Jesús es parte de creer en Jesús mismo. Previamente en el capítulo 5, versículo 46 y 47, esto quedó claro en el desafío de Jesús a los líderes de Jerusalén, cuando les dijo: si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Fin de la cita. Y la historia no solo de la era apostólica, entonces, una vez más aquí Bruce, la historia no solo de la era apostólica, sino de toda la era cristiana, muestra el poder regenerador que reside en las palabras de aquel que habló como nadie jamás habló. Pero si sus palabras, escucha esto, no son acompañadas de fe en los oyentes, como leemos en Hebreos 4:2, no pueden hacerles el bien de que otro modo les harían, y así ocurrió con aquellos discípulos. Fin de la cita. Escucharon las palabras del Señor, pero perdieron de vista completamente su significado. En pocas palabras, tomar las palabras de Jesús meramente en lo material, en superficial, no aprovecharía a usted. Perdería de vista su verdadero significado. Y entonces recordar esta verdad, queridos hermanos, a nosotros también nos es importante. No, porque nos ayuda a entender que las palabras de nuestro Señor al final del versículo 63 también son importantes de tener, no perderlas de vista. Versículo 63: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de ustedes que no creen. Estas fueron las palabras que el Señor les dijo a algunos de sus discípulos. Las palabras que yo les doy, si ustedes las obtenieran, les resultara para ustedes vida, pero hay ustedes algunos que no creen. Hermanos, una persona puede estar leyendo la palabra de Dios en nuestra actualidad, incluso escucharla de continuo, pero si lo hace de forma superficial, materialmente hablando, y pierde de vista su significado espiritual, no le aprovechará. Nuevamente, esto es importante para cada uno de nosotros también, para el creyente. Poniéndolo de otra forma, tratar de entender las palabras de Dios de forma religiosa, sin creer en ellas, querer estudiar la Biblia simplemente por leerla, sin creer las palabras de Dios, sin creer es las palabras de Dios, es perder de vista su verdadero valor.
su significado, y no les serán a usted de algún beneficio tampoco. Como lo dice James Montgomery Boyce, y cito: además, este principio también es cierto para nuestra vida como cristianos en la actualidad. No son las formas externas de la religión las que bendicen el alma, sino la palabra de Dios, tal como es llevada a nuestro entendimiento mediante la intervención sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto es cierto respecto de cualquier manifestación externa de la religión. Por ejemplo, el bautismo es algo bueno, es un mandato de Dios. Pero el bautismo no salva a una persona. De hecho, incluso se ha convertido en una maldición en algunas denominaciones donde se ha administrado a incrédulos porque les ha dado la impresión de que todo está bien con sus almas, cuando en realidad siguen siendo hijos de ira y están bajo condenación, dice Boyce. Tomemos como segundo ejemplo la cena del Señor. La mesa del Señor puede ser una experiencia de gran bendición, dice Boyce. Sin embargo, dice Boyce, también es cierto que es observada regularmente por miles de personas que nunca han entregado verdaderamente sus vidas a Jesucristo y por lo tanto no produce ningún beneficio espiritual. Las obras de la carne no aprovechan para nada si el Espíritu no da vida. La lectura de la palabra es otro ejemplo. Lo mismo ocurre con la oración y la membresía de una iglesia. Todos estos aspectos del cristianismo, dice Boyce, tienen un gran valor espiritual cuando el Espíritu Santo los bendice para nuestro bien y cuando buscamos su obra en ellos. Pero también pueden practicarse de manera meramente formal e incrédula y en consecuencia no producir ningún fruto. Crecemos en la doctrina de Cristo únicamente cuando permitimos que el Espíritu de Cristo interprete su palabra y las aplique a nuestros corazones. Fin de la cita. Esto lo pudiéramos decir de la siguiente manera: usted y yo debemos de creer verdaderamente en la palabra de Dios, conformarnos entonces, si creemos debemos de conformarnos según la palabra de Dios y hacerlo en completa dependencia de Él. Y entonces estas serán para usted y para mí de vida. Sin ello no les será de provecho. Por otro lado, los que no llegan a creer en la palabra de Dios, incluso en conformarse a las palabras del Señor, muestran que el Espíritu de Dios no está obrando en ellos. Y habiendo dicho esto, entonces vemos una segunda verdad en las palabras de nuestro Señor que dijo al inicio del versículo 63, al decir: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y lo que vemos en las palabras de nuestro Señor ahí, con esas palabras entonces, es que claramente apuntan a la obra del Espíritu Santo en dar vida espiritual. Pero escuche esto ocurre en y por medio de las palabras de nuestro Señor Jesús. Porque las palabras de nuestro Señor Jesús son las palabras de Dios. Son las palabras de Dios. De manera que para quienes toman la palabra de Dios en un ámbito carnal, entonces superficial, sin la iluminación del Espíritu de Dios, sin la obra del Señor en sus corazones, esto no les aprovecha, no viene a ser provecho en sus vidas y muestra más bien que el Espíritu de Dios no está en ellos. Versículo 65, por esta razón, entonces ahí nuestro Señor vuelve a decir la verdad que ya había dicho previamente antes en los versículos 37 y 44. Ahí en el versículo 75 leemos de que nadie puede venir a mí, dijo el Señor, se lo ha concedido el Padre. En otras palabras, sin que el Padre esté obrando en el corazón del pecador y sin la iluminación y la regeneración del Espíritu, las palabras de nuestro Señor no habrían sido de provecho. En resumen, perder de vista entonces las palabras de Cristo es fruto de la incredulidad. Pero el que cree en ellas lo hace porque el Espíritu le da vida en y por medio de las palabras de Jesús, y el que las oye viene a Cristo en fe y cree en sus palabras. Hermosa verdad acá que vimos
con las palabras de nuestro Señor. Pero vimos entonces que para muchos esto les hizo más bien querer apartarse de Jesús. Yendo de regreso ahí en el versículo 64 leemos que dijo esto el Señor: sabía que desde el principio quiénes eran los que no habrían de creer, o que los que no creerían, y quién era el que lo iba a traicionar. Y en el versículo 66 leemos entonces que como resultado, muchos que escucharon las palabras del Señor se apartaron y ya no andaban con Él. Versículo 66. De manera que a nuestro Señor no le sorprendió entonces que muchos se alejaran de Él. E incluso la deserción de Judas Iscariote aún estaba por venir, pero Jesús ya la había previsto, como indica el lenguaje ahí en el versículo 70. Sin embargo, Jesús también conocía quiénes eran sus verdaderos discípulos. Y esto nos lleva a la respuesta de los verdaderos discípulos entonces, en nuestro segundo punto, en nuestro pasaje. Eso será mucho más breve. Pero vemos acá entonces la respuesta de los verdaderos discípulos, quienes ya vimos cómo algunos de los discípulos del Señor, al escuchar sus palabras, respondieron y se apartaron algunos de ellos, pero ahora vemos la reacción de sus verdaderos discípulos, los que permanecen, los que reciben sus palabras. Y es que hacen ello, las reciben. Y eso se hace evidente en la respuesta que le dan sus 12 discípulos, ahí en el versículo 67. Cuando Jesús va al ver de que muchos se apartaron y no andaban con Él, entonces, como le dice el versículo 66, les pregunta: ¿acaso ustedes también quieren irse? ¿Quieren irse ustedes también? Lo hermoso es de que dentro de sus seguidores, de su grupo más íntimo, ninguno se apartó excepto Judas Iscariote, que llevó su deserción hasta el final, hasta el punto de la traición, como lo vemos al final de las palabras de nuestro Señor en el versículo 70 y 71, cuando le llama: uno es el que me traicionará. Pero aquí en el versículo 68 es aquí en donde vemos entonces que después de que el Señor les dice: ¿ustedes también se quieren ir? Al ver de que muchos se habían ido, vemos la hermosa respuesta de Pedro, Simón Pedro. Y le responde ahí en el versículo 68. Simón Pedro le respondió: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Las palabras de Pedro demostraron que escuchó, o que escuchar y creer las palabras de Jesús, más bien logró demostrar de que él había escuchado bien y entendido las palabras de Jesús que había dicho en el versículo 63. Cuando él dijo: las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. Y ahorita aquí Pedro dice también: sí, Señor, yo creo que son vida. Quizás Pedro no sabía todas las implicaciones de lo que estaba diciendo y respondiendo ante la pregunta del Señor Jesús y todo lo que ellas podían significar, pero afirma de que sí había creído en sus palabras y de que Él era, y de que Jesús era el Santo de Dios. Pedro está respondiendo como uno que cree entonces y que recibe las palabras del Señor Jesús. Y rápidamente dos cosas quiero que veamos ahí en la respuesta de Pedro para ir concluyendo. Primero, la pregunta que hace: ¿a quién iremos? Esto muestra algo significativo acá. Pero luego ve, lo segundo que quiero que vea ahí, la respuesta que él da: tú tienes palabras de vida. La respuesta fue poderosa que dio ahí, porque le dice: tú tienes palabras de vida. Muestra que respondió en fe en las palabras ante las palabras de nuestro Señor. Y luego con la pregunta: ¿a quién iremos? Realmente está diciendo: ¿quién? Señor, ¿a quién puede más satisfacer la necesidad del hombre, tanto de salvación como para esta vida? ¿Quién más puede tener palabras de vida como las palabras de Dios mismo? Es la idea. Nadie. Solo las palabras de nuestro Señor Jesús. Esas son palabras de vida.
porque Él mismo es el dador de la vida. Y esa fue la respuesta de Pedro. ¿A quién iremos? Es como si usted, el creyente que ha probado las palabras del Señor, y usted le diría, ¿usted quiere regresar antes donde estaba? Usted diría, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Esa es la respuesta del creyente. Y se conforma a la palabra de Dios. Esa es la manera que debe de responder el creyente ante su palabra. Amén. Y oro que así sea la respuesta, la actitud de su corazón y el mío también, cada vez que vamos a la palabra del Señor. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Y rogamos de que digamos de continuo, respondamos como Pedro incluso respondió. Tus palabras son vida. Y busquemos, cada vez que nos acerquemos a tu palabra, pedir entonces venir con esa actitud y la expectativa de que tu palabra nos edificará. Cuando estemos haciendo nuestras lecturas devocionales en casa, ayúdanos a recordarlas para no caer simplemente en un hábito y sin entender, sin querer llegar a entender, buscar, comprender, meditar el significado y la importancia de lo que estamos leyendo, sino buscar entenderlas y ser edificados por ella. Rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.